¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, el más grande de todos, el terremoto de 1960, con Marco Cisternas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Como saben, en este podcast hablamos acerca de toda esta historia un poco tumultuosa que ha tenido nuestro país en el pasado. Y cuando empezamos a hablar de esto, uno de los episodios que siempre aparecía era algo que ocurrió el 22 de mayo de 1960. Así que hoy, para hablar de eso, aparte de nosotros dos que siempre los acompañamos a ustedes, está Marco Cisternas con nosotros, profesor e investigador del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Temuco. Así que grande don Marco Cisternas, bienvenido Marco. Así que hola, ¿cómo están Víctor y Marco? Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Para nosotros un honor tenerlo acá, que nos cuente toda su historia y ir centrándonos, como decía Cristian, en estas cosas que nos pasan. Y vamos a partir en grande. Vamos a partir con el más grande, digamos, nunca antes medido, digamos, que en nuestro terremoto de 1960, el 22 de mayo, como decía, que está catalogado como el de Valdivia, digamos, aunque hay algunas ciudades que también se lo están a veces peleando. Pero, profesor, un poco que nos vaya contando desde su perspectiva, su carrera, su experiencia, ¿cómo uno puede representar qué tan grande fue ese terremoto en su perspectiva, digamos, amplia? ¿Qué tan grande fue eso? Ya, bueno, primero muchas gracias por la invitación, chiquillo. Cristian me llevó a la Universidad Católica de Temuco, eso sí. Yo soy de la Universidad Católica del Paraíso. Perdón, lo siento. Me cambió la afiliación. Es que lo que pasa es que te quiero trabajando acá. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Lo siento tanto. Cuando uno graba en vivo. Eso. No, pero así es más entretenido. Bueno, súper interesante el tema, como ustedes dicen. Brevemente les puedo contar un poquito de lo que fue mi historia más personal. Yo, siendo de acá de Valparaíso originario, me fui a estudiar a Valdivia, a la Universidad Austral. Ahora, aprovechando que estamos en confianza, les voy a contar por qué. Me tuve que ir para allá porque tenía muy malas notas de enseñanza media. Entonces no me alcanzaba el puntaje de la nota de enseñanza media para estudiar acá. Bueno, pero igual, y me tuve que ir. Pero imagínate lo que les voy a contar ahora, o sea, lo que significó el ir a estudiar a Valdivia, justamente a una ciudad que está marcada, ¿no es cierto?, por el evento de 1960. Y bueno, ahí tuve la oportunidad justamente de meterme en toda esta historia, siendo de acá de Valparaíso, donde viví, antes de irme para allá, justamente viví el terremoto de 1985, siendo un lolo en ese tiempo. Estaba en el liceo todavía y me fui a vivir a Valdivia, y en Valdivia, bueno, ahí en el Instituto de Geociencias de Valdivia estaba todo esto. Constantemente salía el tema del terremoto de Valdivia, del tsunami en Corral. Imagínate toda esa historia. Exacto. De Corral. Entonces, bueno, me fui metiendo en eso. Yo, la idea mía era estudiar historia primero, historia y geografía, pero la verdad es que después allá en el Instituto de Geociencia de la Universidad Austral, trabajar duro en el tema específicamente terremoto y tsunami, ¿no es cierto? Ahí con el profesor Mario Pino, mi primer formador. Y bueno, y tuve la suerte, y aquí viene la historia interesante. Tuve la suerte que justamente en 1989 unos gringos de Estados Unidos vinieron a hacer estudios acá del terremoto de Valdivia, del terremoto de 1960, porque ellos tenían una sospecha que en el noroeste norteamericano, lo que actualmente es el estado de Washington, de Oregon, había ocurrido un terremoto gigante. Dale. La zona esa de Cascadia, ¿no? Cascadia, justamente se llama de Cascadia, claro. ¿No es cierto? Y es una zona que fue colonizada súper tarde en la historia de los gringos, porque los gringos estaban en California, más al sur, y esta parte estaba más alejada hacia el norte. Claro. El Washington olvidado. Claro. No es el Washington DC. No, claro, es el Washington Distrito de Columbia. Claro, para mí es la zona de donde nace el grunge, así que por ahí va. También la música, claro. Justamente. Y entonces ellos tenían el gringo que vino acá dirigiendo a este proyecto de gringos que llegaron a Valdivia, venían con esta idea de
se les ocurrió, dijeron, a ver, si nosotros sospechamos que acá en el estado de Washington hubo un gran terremoto antes de que llegaran los blancos con la escritura y todo, lo que tenemos que hacer es ir a un lugar donde sabemos que haya ocurrido un terremoto y ver cuáles son las huellas, ¿ya? Las huellas que quedan en la geología física, ¿cierto? Claro. Las huellas de la geología costera, la geomorfología costera, ¿no es cierto? Y aprender a eso. Bueno, y ahí ese profesor ese gringo es Brian Atwater, que es un paleosismólogo. Ya les voy a contar lo que es la paleosismología, pero es un paleosismólogo famoso que vino en 1989 a Chile. Y bueno, necesitaban estos gringos esclavos. Necesitaban esclavos para hacer hoy. Como siempre, donde hay mano de obra barata. Sí, pero formada. Los estudiantes. Los estudiantes por son hambre de estudiar, de conocer, hambre de conocimiento y hambre de la otra también. Claro. Eso. Y bueno, tuve la suerte, se hizo un concurso interno ahí en el instituto. Imagínate, en ese tiempo, estamos hablando del año 89, ¿ya? Lo que era Valdivia en ese tiempo, y de repente llegan estos gringos con toda su tecnología, con todo y necesitaban esclavos. Y tuve la suerte de poder trabajar durante 3 meses con Brian Atwater cuando tenía, imagínate, 23 añitos. Y ahí caché la cuestión esta de la paleosismología y lo que se podía hacer. Y bueno, finalmente él volvió a Estados Unidos con lo que aprendió acá en Chile. Y fíjate que hay un link muy interesante entre lo que es nuestra historia sismológica acá en Chile y Estados Unidos justamente. Son los mismos tipos de subducción, una placa se mete debajo de nosotros, ¿no es cierto? Y se generan estos grandes terremotos y tsunamis cada cierto. Y al final ese estudio le ayudó al gringo a confirmar su idea sobre lo que había pasado en el norte. O sea, ¿sirvió esa experiencia como para poder confirmar lo que ocurrió, se supone, ahí en Cascadia? Justamente, eso ocurrió. Y ese es el link muy emocional que tenemos los que somos más viejos en el tema, de entender eso como las enseñanzas, en este caso geomorfológicas, geológicas, que dejó 1960 en el sur. Yo estuve trabajando específicamente en Maullín, un poblado a la altura de Puerto Montt, pero hacia el mar. Sí. Ahí aprendimos, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad es que era un cabro chico en ese tiempo y simplemente ayudaba con la pala. Con la pala, las botas metidas en el barro, pues ya les voy a contar de qué se trata eso. Y bueno, él volvió, y cuando volvió publicó en una revista muy importante, que se llama Science, publicó esto de que sí había ocurrido un terremoto antes de que llegaran los blancos a esta zona en Estados Unidos, en base a lo que aprendió. Y él ahí se hizo famoso, ¿no? Era una persona muy destacada en Estados Unidos en la ciencia. Mira. Así que así me metí en el tema. Y eso te llevó a un poco revisitar entonces toda la historia del terremoto de 1960, pero entiendo que no solamente pensando en la parte física, sino que también estando allá, viviendo allá y estando en terreno, uno llega a conversar con la gente, ¿no? La gente que lo vivió y sobrevivió a todo ese evento, ¿no? Bueno, justamente el tema de la entrevista, que también lo usaban los gringos mucho, la entrevista a los sobrevivientes, en este caso de 60, que fíjate, en 1989 todavía habían hartos sobrevivientes, ahora ya quedan muchos menos, que hayan sido adultos para el tiempo de 1960, nos servía para dirigir la búsqueda de evidencia geológica en la costa. Estos eventos son tan grandes, y aquí ya entro en materia, estos eventos son tan grandes que dejan huellas muy claras en la costa, ¿ya? Y el tipo de huellas, por ejemplo, es cuando viene el tsunami, toma arena desde las playas y la extiende hasta kilómetros tierra adentro. Entonces quedan capas de arena, por ejemplo, que son las que estudiamos. Ya, dale. ¿Ya? Pero como Cristian, y ahí cuando hicieron esa excavación, ¿qué encontraron, digamos? Porque hasta donde llegaron son excavaciones, si son hechas a pala, me imagino tendrán su profundidad, pero tampoco tanto. Pero ¿qué es lo que aparece cuando sacan todo ese material de esos lugares y cómo escogen esos lugares? También sería bueno. Claro, bueno, eso es lo que los gringos eran capos en eso, en reconocer los lugares donde ir a trabajar. Ahí, como te digo, esto fue mi primer entrada al tema. Y posteriormente, ya pasó el tiempo, yo siempre mantuve contacto con el gringo, con el Brian, somos amigos. De hecho, mi hija estuvo en su casa el año pasado, hizo una estadía allá, él ahora viene en julio, imagínate la cantidad de años. Todavía somos amigos en realidad. Estamos en confianza, así que lo voy a decir, casi lo siento como un papá al hombre. Ah, mira. Bien.
Sí, a ese nivel. Y bueno, y entonces ellos saben dónde, contestando la pregunta de Víctor, ¿no es cierto?, saben dónde buscar. Usualmente se trata de sectores con humedales costeros, por ejemplo, sectores bajos, donde los tsunamis entran muchos kilómetros tierra adentro y dejan estas capas, entonces podemos perforar. Y fíjate que no es tan profundo muchas veces, Víctor, sino que más bien hay que moverse tierra adentro, porque el nivel del mar va cambiando a través del tiempo, a escala de miles de años, que es lo que andábamos buscando. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Que después ya en el año 2000, me tocó a mí tener un proyecto, Fondesit, mi primer proyecto Fondesit, y invité al gringo ahora. Entonces ahora él era mi esclavo, a él le gustaba decir oye, ¿tú qué sabes de esto? Ven a hacer mi excavación. Con el acento de gringo, ¿no es cierto? Decía, se dio vuelta la tortilla. Y le gustaba, se reía. Pero no lo pusiste a palear al pobre caballero. Sí, no, y la palea, no, ¿sí? La palea. Hasta el día de hoy. O sea, aquí es una condición física. Claro, o sea, aquí en este tipo de trabajo nadie puede decir que la gente no ha levantado una pala en la vida. O sea, este es trabajo duro de verdad. No, es pala. Que no es computación, no es pura computación. No, eso se lo dejamos para los modeladores. Para los computadores. Saludos a los modeladores, claro. No. Esto es otra cosa, este es trabajo de verdad. Para hombres y mujeres, por tacha. Vamos a conversar después con los modeladores que dicen, no, esos viejos que usan pala todavía. Ya, pero está muy bien. Esperemos que no haya ninguno cercano escuchando. Ya, aparte que el tema de la pala es un tema importante en Valdivia, por los paleros que resolvieron todo el tema ahí del riñiguazo. O sea, ahí en Valdivia las cosas se hacen con pala. Eso es bueno. Eso, sí. Con pala y bajo la lluvia y en los humedales, como te digo, los zancudos ahí. Dura la cosa, pero bueno, muy entretenido, porque justamente, y yendo ya al tema, Víctor, Cristian, uno lo que hace va perforando y va, a medida que tú vas avanzando, ¿no es cierto?, hacia abajo, vas retrocediendo en el tiempo. Ese es como un principio geológico, ¿no es cierto?, que la capa superior es el presente y a medida que vas hacia abajo vas hacia el pasado. Y justamente este primer proyecto era la idea de buscar los predecesores del terremoto de 1960, ¿ya?, para poderse hacer una idea para poder explicar por qué fue tan grande el terremoto de 1960. El terremoto de 1960 ha sido el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad, muy grande, dado principalmente por el largo de ruptura que tuvo, que fue de aproximadamente 1000 kilómetros. Imagínate que hizo bambolear el eje de la Tierra, así de grande fue este movimiento. Sí, un fenómeno global, claro. Y por supuesto el tsunami que generó igualmente ocupó todo el Pacífico, ¿no es cierto? En todo el Pacífico fue registrado y todo. Entonces queríamos entender cómo se podía explicar de que haya sido tan grande, siendo que había ocurrido hace poco tiempo, en 1837 había ocurrido un terremoto previo, ¿ya? Entonces como que no había tiempo como para juntar toda la energía que se liberó en 1960. Entonces nuestro proyecto quería tratar de entender eso. Quería tratar de entender cómo... ¿Es el de Darwin, Marco, o no? No. El 835 es de Darwin. Y es en el segmento que llamaríamos el segmento tectónico del 2010, claro, el de 1835. Sí, y de Darwin, que es otra historia interesante. Ahí están llevando para otro lado. Estamos haciendo las gestiones para invitar al señor Darwin. Sí, hay más cosas que la ranita de Darwin solamente. Hay harto terremotos. Hay harto de terremotos, del levantamiento, los cambios tectónicos. Ahí. De hecho, Darwin, y no estamos cambiando un poquito de tema, pero estamos en confianza. Darwin vino en el Beagle en 1835, cuando tenía 19 años, vino como geólogo. Él era el geólogo de la expedición. No se metía todavía en el tema de biología y de evolución. Casi a la misma edad que estaba Marco Cisterna en Valdivia haciendo la excavación. No, eso yo se lo digo a mis estudiantes. A mis estudiantes les cuento, miren, la edad de ustedes. Pueden hacer cosas importantes siendo jóvenes. Sí, muy interesante. ¿Dónde está usted a los 19, claro? Entonces, mira, la idea era esa, en el fondo del proyecto, y ahí, por supuesto, el gringo vino y me ayudó, o sea, más que me ayudó, en realidad lideró la investigación, pero esta vez con fondos plata chilenas, ¿no es cierto? Y pudimos desentrañar un poquito esta historia de cuáles eran los predecesores, cada cuánto tiempo ocurrían este tipo de eventos tan grandes, tan potentes, ¿no? Y sabíamos por la historia escrita, y aquí entra la otra parte que Cristian mencionaba, ¿no es cierto?,
que es la historia, es decir, lo que se alcanzó a escribir respecto a la recurrencia de estos terremotos. Ya. Y para el caso de esta zona, llamémosle el segmento de 1960, que va entre paréntesis, va entre el Golfo de Arauco y la península de Taitao, es decir, va entre al sur de Concepción hasta Aysén, más o menos, para que se hagan una idea. O sea, son 1.000 kilómetros. Súper grandote. Y la historia escrita decía que ahí habían ocurrido terremotos en 1575, que estaban los españoles recién llegados. Imagínense, vienen de España, donde no hay ningún terremoto, ninguna cosa, y llegan acá y los agarra un tipo de la cordillera, claro, y llegan acá y... Sí, pues no había ni oro, había indígenas belicosos, puros problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, por eso de hecho Almagro vino y se fue al tiro, ¿no? Fue inteligente Almagro, y que se quedó fue Valdivia y Pedro al día la vendió. No, Pedro al día la vendió. No, y sí, le costó la vida. Igual. Pero ahí, profesor, ¿qué pasa entonces con eso cuando claro, usted está hablando aquí de Chile, en todo caso está hablando de historia desde hasta 1500, digamos, pero de ahí para atrás, ¿qué pasa cuando no hay historia? Claro, cuando no tenemos escritura. Ese es el tema, Víctor, justamente, claro. La escritura, en nuestro caso, empieza en 1541, cuando ya Pedro de Valdivia se asienta en Valparaíso y trata de conquistar hacia el sur. De Santiago, claro, también. Claro, la fundación de Santiago y todo. Entonces ahí empieza la historia escrita. ¿Qué pasó el día anterior a ese comienzo de escritura? No lo sabemos. Está perdido porque los pueblos nativos de acá, por supuesto, no teníamos escritura. Entonces, no se sabe lo que ocurrió. Y ahí es donde entra el concepto de la paleo. Había relatos de así como relatos orales de las culturas indígenas aquí en Chile, tampoco hay. Bueno, lo único que hay, o que sabemos, ¿no es cierto?, que se han estudiado es lo de Caicay y Tente. Claro, ¿no? Claro, eso puede ser. Eso claro. Que interpretándolo, digamos, se puede asociar a un terremoto y a un tsunami, pero lo oral se va perdiendo, ¿no? Lo oral se va perdiendo y el tipo de estudios que nosotros hacemos son como más específicos. Queremos saber cuántos kilómetros tierra adentro llegó el tsunami, etcétera. Perfecto. Entonces, ahí cuando no hay historia escrita, y en nuestro caso nosotros somos afortunados porque tenemos casi 500 años de historia escrita, pero estos fenómenos como los grandes terremotos son fenómenos que ocurren a escala geológica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es a la escala humana, ¿cachai? La escala humana, ustedes están preocupados, bueno, la próxima semana vamos a hacer el podcast, la semana pasada hicimos esto, pero la parte del tiempo geológico se mueve a escala de miles, de cientos de miles, de millones de años. Y por supuesto ahí entonces la historia escrita, lo que está registrado en papel, nos sirve para entender la recurrencia o lo que llamamos nosotros el ciclo sísmico, ¿ya? Claro, la rueda más grande, digamos, que es más lenta, claro. Claro, y de hecho ahora sabemos que y adelantándonos ya un poquito, los terremotos tipo 1960 ocurren en promedio cada 300 años más o menos, ¿ya? Entonces, teníamos ese problema. Entonces, ¿cómo se había habido un terremoto en 1837 y otro antes, en 1737? Y estaba este de 1575 que tomó por sorpresa a los españoles. No podíamos explicar cómo se había acumulado energía para que se liberara en 1960 esa cantidad de energía. Claro. Y lo que concluimos, haciendo un estudio de la paleo, es decir, estudiando los eventos que precedieron al terremoto de 1960, fue que en realidad los terremotos intermedios de 1737 y 1837 fueron pequeños, ojo, entre comillas, pequeños, comillas, estoy haciendo las comillas aquí con mis deditos, ¿no es cierto? Entre comillas, fueron pequeños y por lo tanto nos liberaron la energía. El que sí fue comparable con 1960. Pero pequeño, ¿cuánto, pequeño? ¿Cuánto es pequeño? Pero ¿por qué quiere ponerle número, Víctor? ¿Por qué quiere ponerle número? Para los amigos que nos escuchan de otros países, ¿qué entendemos nosotros los chilenos por un terremoto pequeño? A ver cómo... Sí. No, si no somos tan choros los chilenos tampoco. que también digo eso, porque nos choramos con los terremotos de la subducción, pero cuando nos pasa uno de magnitud 7 intraplaca, ahí no nos vemos tan bien. Espérate cuando sea en San Ramón. Claro. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Por ejemplo, el terremoto de Chillán es un terremoto de intraplaca de magnitud 7.8 y ese es el más mortífero de Chile, entonces tampoco es como que
la magnitud es una parte de la historia, no es todo, ese es el punto. Sí, o sea, yo creo que ahí Cristian, necesitáis explicar en el fondo a la gente que Chile tiene diferentes tipos de terremotos, lo que llamamos diferentes fuentes, ¿no? Claro, ahí lo que pasa es lo siguiente. En Chile, en efecto, tenemos la subducción de las placas, una se va metiendo debajo de la otra. Y como bien va contando Marcos, las placas van acumulando energía entre medio. Entonces, los terremotos que siempre sentimos son pequeñas liberaciones de energía, usualmente en el contacto de placas en la costa. Cuando se acumula muchas, hay un terremoto gigante. Cuando no se acumula tanto, hay un terremoto más pequeño. Pero no es el único lugar. Tenemos varias fallas que son superficiales, digamos, de menos de 10 kilómetros de profundidad, por lo menos, que varias de ellas están en la cordillera, otras no, y pueden generar sismos de magnitud 6, 7 de cuando en cuando, y esos pueden ser muy complicados porque generan vibraciones muy altas en el suelo, y eso pone en peligro a las construcciones. Y por otro lado están los sismos que ocurren también en la placa que se va metiendo debajo. La placa se va metiendo debajo, la placa de Nazca, y de pronto se rompe un poquitito por abajo. No es mucho, no es muy grande el terremoto, pero libera mucha energía en muy poco tiempo, y eso genera también un problema más o menos grande. De ahí tenemos que el terremoto de 1939, el terremoto de Chillán, es el terremoto que generó una destrucción muy grande. O también tenemos un terremoto como el de Coquimbo del 2019, si mi memoria no me falla, que para la gente de Coquimbo lo sintieron más fuerte que el terremoto de Illapel del 2015, siendo que fue muchísimo más chico en magnitud, porque la intensidad que te produce es muy grande en un espacio muy chico reducido. Y esas son fuentes de terremoto distintas. También, el del 65, ese también de la Ligua, ese también fue intraplaca. Creo que el del 65 sí, porque el del 71 fue del contacto entre placas, pero el del 65 creo que es intraplaca. Sí, mi memoria no me falla. Entonces, y tal vez la gente se recuerda mejor del cambio de mando. Sí. La falla de Pichilemu. Sí, ese fue superficial. Sí, también. Y ese fue gatillado por el terremoto del 2010. Toda una historia eso. Se encontró. Ese también está bueno, porque no fue una réplica del 2010, no. Fue uno nuevo en otro lado. Uno nuevo en una falla cercana. Ese, ¿no? Sí, es tremendo. No, o sea, tenemos de todo tipo de fauna. Sí. Tenemos todo tipo de fauna acá en Chile, de tipos de terremoto y todo. Pero lo que estamos hablando ahora, de 1960, ¿no es cierto? Es como dice Cristian, en la zona de interfase de las dos placas, lo que llamamos terremotos de subducción, que son los más grandes, los más frecuentes y los que producen tsunami. Claro. Ya, principalmente. Y ahí estamos hablando de qué pasa cuando no hay historia, cómo empezamos a buscar más atrás del 1500, cómo llegamos a identificar esos episodios. Haciendo perforaciones, como tú dices, y comparando los estudios escritos. Por ejemplo, dentro de las cosas que hicimos, tuvimos que ir al archivo de India, en Sevilla, en España, donde ahí está la información que mandaban los españoles acerca de 1575. También tuvimos que ir al archivo de la Nación, en Lima, Perú, porque Chile en ese tiempo dependía del virreinato del Perú. Hay mucha información ahí, entonces también hay una parte como histórica de nuestro trabajo. Nuestro trabajo se basa en dos patas. Uno, hasta donde nos dure la historia hacia atrás, que en caso, como ya lo dijimos, en el caso de Chile es 1541, ¿no es cierto? Pero cuando queremos ir más atrás, a escala de miles de años, usamos la geología, usamos las capas, ¿no es cierto? Excavamos, y así pudimos llegar hasta los tiempos de Jesús, ¿no es cierto? Hasta el año 1 de nuestra era, pudimos ver cuántos terremotos tipo en 1960 habían ocurrido. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Son cada 300 años? Cada 300, 500 años, depende, tenéis que ir tirando para atrás, no sé, dime. Eso, ¿cuántos serían? Descubrimos 8. 8 desde los tiempos de Jesús, ¿no es cierto? Ya. Desde el año 1, más o menos. Ahora lo estamos simplificando, por supuesto esto es mucho más complicado, ¿no? Esto se hace con radiocarbón y tenemos rangos de error y todo, pero para nuestro oyente, simplificando la cosa, digamos, es desde los tiempos de Jesús hasta 1960, incluido 1960, son 8 terremotos similares, o por lo menos que dejaron similares huellas geológicas. Claro. ¿Ya? Esa es la idea. Hay una que yo me acuerdo de un detalle. Una de las cosas que caracteriza el terremoto de 1960, aparte del tamaño, aparte que es una cosa de magnitud 9.5, es enorme, es que el hecho de que también se generó derrumbes en los cerros, como esto pasa mucho en la cordillera. Y eso que tapó la salida del lago Riñihue, y ahí tuvimos el Riñiguazo, porque corríamos el riesgo de generar un tremendo aluvión que se fuera a comer todo lo que había aguas abajo, que casualmente era Valdivia. Pero entiendo de que eso también pasó en el terremoto anterior, el gigante, digamos, el de 1500 y algo, ¿no? 1575, ¿sí? Claro. Justamente ese es uno de nuestros argumentos también.
Fíjate que en 1575 también el Riñihue se bloqueó por un deslizamiento y también se perdieron los galeones que estaban en Corral. Habían galeones españoles y fueron perdidos, y tenemos documentos, encontramos en España documentos que dicen cómo llegaron la ola, y es lo mismo que leer de lo que ocurrió con el Haferbeck, el Canelos en 1960, con los vapores que estaban. Claro, exactamente. Pero están poniendo una represa ahora ahí en ese lugar. ¿Quieren poner una represa en esa liga? Para leyendo la historia. Hay un proyecto, me parece. Había harta discusión. Ahí los valdivianos hoy en día siempre están discutiendo respecto a ese tema, pero lo último que he escuchado, eso ya está abandonado esa idea, justamente por el tema. Es que lo rechazaron rechazaron 2 o 3 veces, de hecho. Porque... Bueno. O sea, la historia ahí se impuso. Es que ¿cómo se le ocurre hacer una cuestión ahí si esa es la cosa? Bueno, pero es que eso responde a otros intereses. Sí, pero mira, pero desde el punto de vista científico, a ellos les importa saber cada cuánto tiempo recurren los eventos, porque tú sabes que los proyectos de ingeniería pueden ser hechos para 50 años. Entonces, si va alguien, un loco científico, y va y le dice, no, aquí ocurren cada 300 años terremotos similares, en 1960 estamos ok. Claro, pero a recuperar. Pero eso, por supuesto, los ingenieros y los científicos nos podemos equivocar. No, claro, pero ahí también hay otro tema. Es que es el asumir de que las cosas son exactamente cíclicas. Y eso no es tan cierto. Porque en definitiva, el punto está en que, claro, tenemos la evidencia de que con el terremoto de 1960 se generó esto, con el terremoto de 1575 pasó algo parecido. Pero eso no quita que si tienes un terremoto con ciertas condiciones, tú puedas tener nuevos derrumbes en esas zonas. Pensemos que en Japón, por ejemplo, hubo un terremoto hace no tantos años que ocurrió justo después de un día de muchas lluvias en la parte en los cerros. Tifones, claro, y eso llevó a que con la vibración de las ondas se generaron derrumbes más o menos complicados que no se explicaban con el tamaño del terremoto, sino que se explicaban con el día siguiente, O sea, el día siguiente se acabó el tifón y vino el terremoto el día siguiente. Claro, entonces el punto es que las cosas tan cíclicas no son, en definitiva. O sea, el fenómeno por sí solo no lo es. Van ocurriendo, obvio, pero las cosas pueden ser un poquito más complejas de lo que uno cree. Eso es el punto. O sea, la naturaleza es compleja, y nuestra capacidad de razonamiento no necesariamente la puede abarcar. Si ese es el problema, que de repente los científicos especialmente nos ponemos muy orgullosos pensando que encontramos el ciclo o encontramos el mecanismo. Pero anda viendo la sorpresa. O sea, partamos por el 2004 en Sumatra Andaman. Nadie se esperaba que en ese lugar se generara un terremoto y un tsunami de las características. En Japón, el 2011, todos estaban esperando en otra parte, en el sur de Japón, que ocurriera, y no donde ocurrió en Sendai. Nankai. Entonces, constantemente, o lo que pasó, qué sé yo, aquí en Aizen con el 2007, ¿no es cierto? Claro. Con el tsunami. Entonces, ya que estamos hablando de ahí de Japón ahí, porque sí, bueno, lo que hablamos delante del tifón y el terremoto fue el año 2018, fue hace poquito, y fue en menos de 36 horas uno de los más grandes tifones, y luego un terremoto, y claro, y sacudió todo y botó todo, digamos. Claro. Pero hablando del tema de Japón, que una vez conversamos, me contó el profe Marco, digamos, esta idea de que también allá hay historia como generalmente estos terremotos grandes que generan tsunami aquí en Chile, mandan un tsunami y llega allá a Japón, digamos. Allá se llega el tsunami y después eso se anota, se escribe, y ahí también hay una fuente de historia, me imagino, importante, ¿no? Para poder asociar y poder ahí como cuadrar. Correcto, mira, los japoneses, bueno, nosotros usualmente pensamos que tienen harta historia, porque son japoneses, qué sé yo, son asiáticos, ¿no es cierto? Fíjate que de hecho hay algunos problemas en la historia japonesa, y es que Japón, antes del año 1600, estuvo en luchas feudales, guerras feudales. Había guerra civil por mucho tiempo, hasta que llegó el Shogun. Para los que vieron Shogun, los que son de mi tiempo, y vieron la serie del Shogun, ¿no es cierto? Y se controló el país. Y entonces, en todo ese periodo de guerra, que es muy largo, hay muy poca producción escrita, ¿no es cierto? No habían administrativos. No había tiempo, tanto en guerra. Estaban peleando, claro. Pero en 1608, me parece, cuando la Tokugawa, esa familia, digamos, comienza a controlar Japón, ahí empiezan los registros. Entonces, para 1600 hasta 1890 hay mucha cantidad de registros en Japón. Y fíjate que de hecho le sirvieron a los gringos, a mi profe justamente, a Brian, para lo de que estábamos hablando al inicio de la conversación, respecto a Washington, ¿no? Estamos hablando del estado de Washington, costa oeste de Estados Unidos. Claro, también les manda no tenían escritura, por supuesto, los nativos no tenían escritura, pero ellos descubrieron
los japoneses en realidad descubrieron que ese terremoto grande que andaba buscando mi profe, ¿no es cierto?, había generado un tsunami que había llegado a Japón. Y hoy día, a pesar de que no hubo nadie en Estados Unidos que estuviera en 1700 registrando el terremoto y el tsunami, fíjate que ahora saben la hora exacta, el día exacto y la hora exacta a la que ocurrió mediante nuestros amigos los modeladores. Porque en el fondo tenían el dato de Japón, de donde, cuando a la que hora había llegado el tsunami en Japón, y hicieron inverso, ¿no es cierto?, hasta de dónde había salido. Se dieron cuenta que había salido desde Estados Unidos. Le llaman el tsunami huérfano, porque no tuvo un terremoto papá, ¿no? El tsunami huérfano. Y eso con la historia. Entonces se enganchó la parte geológica de mi profe con la historia de Japón. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Esa es la conexión, digamos, importante, porque como estamos hablando de fenómenos globales, nosotros somos los seres humanos un momento en este planeta, entonces no alcanzamos a dimensionar, a medir ni a registrar. Entonces, por un lado la Tierra te está diciendo con esta excavación, y por otro lado hay que recurrir a fuentes antiquísimas, digamos, de historia para poder graficar esto, para representarlo. Entonces, eso de alguna forma va hablando de que nosotros al final no somos nada, ¿sí? Nosotros somos casi que espectadores, apenas registramos lo que ocurre. Y el tema es, bueno, ponerse, yo siempre a veces pienso, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pensó el chileno o todo Chile cuando llegó este terremoto tan grande? Porque no hemos tenido otro más grande. Entonces pienso, ¿qué pasaría si hoy día tuviéramos un terremoto de ese tamaño? Un 9.5 en otro lugar, en otra zona. O sea, el hecho de que sea el grande y que hayan pasado ya, ¿cuántos? 60 años, 65 años. ¿Se puede volver a repetir? ¿Qué pasaría en este mundo actual si tuviéramos uno gigante de nuevo? Y eso nos lleva quizás para añadir a eso, antes que conteste Marco, lo que ustedes mismos aprendieron de 1730, ¿no? Porque ahí hay un ojo puesto. Bueno, mira, lo que pasa es que el ser humano en este orgullo que tiene, no sé lo que hablamos, que pensamos que entendemos el sistema, fíjate que el territorio chileno existe hace 200 millones de años. Pregúntate cuántos terremotos tipo 1960 han ocurrido en ese tiempo. Montones. 1 millón. Claro. 1 millón de terremotos, ¿cachai? Que han pasado. ¿O tú crees que es coincidencia que justo en todos esos 200 millones, justo en 1960 ocurrió el más grande? Ocurrió justo más grande en 1960. Siendo que empezamos a medir. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, lo que más probable es que el territorio chileno sea capaz de generar terremotos tipo 1960 y tal vez hasta más grandes. Lo que, entre paréntesis, en el mundo científico es feo decir esto, porque tan grande es el terremoto de 1960 que es poquito feo decir, oye, yo tengo evidencia de un terremoto más grande que 1960. No puedes. Claro, no se puede, porque tú sabes, cambió la escala de medición de los terremotos, nuestro terremoto de 1960. Y en ese sentido, entonces, cualquier parte de Chile, en lo que tenemos de conocimiento actual los científicos, pensamos que puede ocurrir un terremoto de magnitud. Mira, los grandotes, nosotros le llamamos a los grandotes, los gigantes, los llamamos cuando tienen magnitud superior a 9. Tú que estás preguntando por números, Víctor. Ya, o sea, el de Japón, el 2011 fue como el último. Tenemos 9, sí, pero el 2010. El 2010 también nos calza, porque sí, un 8,8 es importante. Sí, es importante un 8,8. Estamos hablando de rupturas de 500 kilómetros de largo para arriba, más o menos. Entonces, en el fondo, y tal vez explicarle también a nuestros auditores acá que un terremoto, cuando no es tan fácil 6, 7, 8, 9, no, sino que para que un terremoto sea 9 respecto a un 8, como el de 1985 aquí en Chile Central, ¿no es cierto?, tiene que ser 32 veces más grande el 9. 32 veces más. Lo que significa que el 8 es básicamente un pitufo al lado del 9. Tengámoslo. Claro, y el 7 más chico todavía. No, el 7 no es nada. No es nada. Claro, pero son 30. El 7 no es nada, tú dices el 7 no es nada porque eres chileno, pero para otro país el 7 a lo mejor es mucho, Faría. No, pero le faltó decir a Cristian tal vez un 7 de subducción, como lo aclaramos. Como dijimos antes, porque un 7 de falla superficial, créeme que no es algo que pase piola. No lo queremos que ocurra algo así. Eso es verdad. Imagínate, en Santiago sería un desastre. Oye, ya acercándonos a Chile Central, justamente nuestros estudios actuales estamos trabajando el tema de qué se puede esperar acá para Chile, lo que llamamos la costa de Chile metropolitano también, ¿ya? Tenemos varios investigadores interesados en ese corazón del país, claro.
claro, donde están los principales puertos, ¿no es cierto?, la parte comercial, donde ingresa el gas, ¿no es cierto?, donde ingresa hasta la internet y ingresa por acá. Entonces, ¿qué puede? Justamente, imagínate, nuestros amigos, los políticos, están en zona de inundación aquí en Valparaíso. No le contemos. Me dijeron que se podía hablar de todo. De todo, dale. Sí, pero no le vamos a decir eso a ellos, no les digan. Que trabajen tranquilos, no van a estar nerviosos. Que tengan tranquilidad. Entre comillas, trabajen. Ya, oye, pongámonos serios. Mira, lo que ocurre es que aquí en Chile Central se pensaba hasta hace muy poco tiempo que los terremotos eran tipo 1985. Muchas de las personas que están escuchando en este momento probablemente hasta vivieron el de 1985. Ahí nunca se habló de un tsunami, ¿te das cuenta? Estamos hablando de un terremoto magnitud 8, con un tsunami muy pequeño que solamente lo registraron los instrumentos. Antes de ese hubo un terremoto en 1906, también muy destructivo el terremoto, sin tsunami. Y de antes de ese hubo uno en 1822, también, pero tsunami. Entonces, aquí por mucho tiempo se pensó, aquí los terremotos en Chile Central no son muy grandes, no generan tsunami y ocurren más o menos en un promedio cada 80 años. Sí, como que la bahía protegía, la bahía de Valparaíso como que nos protegía. Esa es otra historia. Primero de que no habían terremotos grandes, tipo Valdivia, ¿no es cierto? Y también que las características de la bahía o cualquier historia, no sé. Sin embargo, los científicos, yo creo que, y sobre todo acá los de la región de Valparaíso, que somos los más preocupados, entenderán por qué, ¿no es cierto? Porque yo estoy aquí hablando en este momento. Tú no tenías la oficina frente al mar, tú tenías una sala preciosa ahí mirando al mar, ¿está ahí todavía? Sí. Estoy en zona de inundación. Es el mejor lugar para estar. No sé. Si tienes una ruta de evacuación preparada, claro. No, claro, pero bueno, lo ves, digamos. Yeah. La cosa es que le estamos poniendo mucho ojo a un evento que se conocía poco y que justamente estamos haciendo el trabajo histórico, yendo a España, a Perú, como les contaba, y también en Japón. Hemos encontrado el registro en Japón de este terremoto que ocurrió en 1730, el 8 de julio de 1730 acá en Chile Central, pero en ese tiempo la costa estaba muy poco poblada. Valparaíso eran unas bodegas nomás, no existía San Antonio, no existía Viña del Mar, en 1730. Entonces ese terremoto nosotros pensamos hoy en día, un colega que hizo la publicación que le puso número para ti, Víctor, le puso una magnitud entre 9 y 9,3, Matías Carvajal, que también trabaja. Matías, sí, Matías. Y él, propone ahí que ese terremoto fue magnitud superior a 9. Y eso ya nos pone sobre aviso. Es decir, ese terremoto fue diferente a los que le siguieron, de 1822, 1906, 1980. Es otro tipo de animal. Es un tipo de terremoto que tiene una ruptura mucho más larga, que tiene mucho deslizamiento entre las placas. Cuando se suelta, ¿no es cierto?, hay mucho deslizamiento. Y fíjate que fue capaz de provocar un tsunami que, por supuesto, inundó completamente el Almendral, la parte baja de Valparaíso, destruyó Concepción, que en ese tiempo estaba en Penco, ¿no es cierto? Claro. Por eso se llama penquista, porque estaban en Penco antes, y de hecho por los tsunamis decidieron cambiar la ciudad a donde está ahora. Exacto. Concepción es una ciudad de post-desastre, digamos, ¿no? La decisión post-desastre. Hasta donde yo entiendo, son 2 las ciudades en Chile que han sufrido eso, que por temas de tsunami se han movido. Uno es Concepción, que antes estaba en Penco y se movió, y el otro es Tolten y Nueva Tolten. Tolten también fue destruido en 1960 y los vecinos decidieron moverse hacia el interior, a Nueva Tolten. Igual queda la otra, eso siempre es raro, porque Penco igual existe todavía y Tolten también está, o sea, como que no se cambia. Porque se recoloniza, porque no aprendemos, claro, no aprendemos. Como Chaitén, Chaitén no se dio la vuelta entera, pero Chaitén es otro capítulo. Sí, otra cosa, otra conversación. Otro invitado. Sí. Otro invitado. Bueno, mira, para hacer la historia corta, pensamos que aquí hay una recurrencia de terremotos de magnitud superior a 9 que es más larga que los periodos de los terremotos que han habido. ¿Ya? Y ese terremoto de 1730 generó un tsunami, como les decía, que destruyó la parte baja de Valparaíso, lo que había en ese tiempo, las bodegas, algunos conventos, los conventos de los mercedarios, por ejemplo, que están detrás del Congreso. Claro, eso es que había mucho y también escribían mucho esas personas, ¿cierto? Claro. Justamente los conventos eran los que sabían escribir en ese tiempo, ¿no? Había muy poca gente que sabía escribir.
Y además entonces de destruir Valparaíso, hemos calculado 8 metros más o menos de altura el tsunami en Valparaíso, a donde está el Congreso, para que se vayan imaginando, 8 metros, y para que se hagan una idea, un paloposte, cuando ustedes se ponen al lado de un paloposte, el paloposte del alumbrado eléctrico tiene 7 metros. 7, claro. Entonces pueden imaginarse una columna de 8 metros. Pero también el mar estaba más adentro también en esa época, ¿no? Había menos relleno, me imagino. ¿Eso influirá también o no? O sea, lo que pasa es que los tsunamis son un desplazamiento vertical del agua en realidad. No. Entonces igual aunque tú te avances horizontalmente, el nivel... Y aparte es una entrada gigantesca, entonces como que tampoco importa tanto. Ya, perfecto. Pero al Congreso llegó con 8 metros. Eso es importante. O sea, más o menos como debe ser 4 o 5 pisos. Claro. Bueno, ya. Eso es para calcular, estoy viendo. Ya, me empecé a imaginar el escenario, por eso me quedé así. Vamos a averiguar que esas 5 plantas que hay de ahí para abajo. Claro. Eso, ¿quiénes están? Voy a meter a la página. Ok. Oye, y la cosa que, bueno, ese tsunami en 1730 también generó destrucción en Japón. Y esa es una muy buena pista, ¿ya? Y en Japón hemos encontrado documentos que hablan de ese tsunami, que llegó al día siguiente, el 9 de julio, que por supuesto era en el calendario chino, japonés, de no sé qué nombre tenía, y llegó allá y generó destrucción. No gran destrucción, pero generó destrucción. El único tsunami de Chile Central que conocemos que ha generado destrucción. Entonces, en el fondo ahora estamos haciendo este mismo tipo de estudios, tanto históricos para Chile Central como también geológicos, buscando capas más antiguas, ¿ya? Y hay un trabajo de una colega, que en realidad fue una alumna de doctorado, gringa, Finadura. Ella hizo perforaciones acá en un humedal en Quintero, ¿ya? Y ahí ella encontró una ventana de tiempo, hace 3.000 años atrás más o menos, y ella determinó que acá ese tipo de terremoto y tsunami ocurrían cada 400, 500 años, más o menos en promedio. Más o menos en promedio. Esto no es exacto, es aproximado. Y entonces, bueno, estamos un poquito preocupados acá. Yo creo que ya varios sacando la cuenta de 1730. Claro, 1700, ya han pasado, van a ser 300 años. Y nos vamos acercando. Entonces, nos vamos acercando y como lo decía Víctor, ¿no? Está todo el centro neurálgico acá de cómo funciona Chile, ¿no es cierto? Imagínense una situación en que Valparaíso no esté funcionando como puerto, San Antonio no esté funcionando. Imagínense ciudades como Viña, que está a una cota de 5 metros de altura, de toda la parte plana. Entonces estamos preocupados de ese tema. Estamos preocupados de cómo... Santiago, me imagino el terremoto también se sentirá aquí adentro, esto en Santiago. Sí, pero fíjate que estos terremotos de subducción, por lo menos desde el punto de vista histórico, siempre han generado más destrucción en la costa que en el interior. En el interior, ya. Sí, tenemos registros del de 1822 que dicen, me sorprende la María Graham, me sorprende que Santiago haya tenido tan poco destrucción comparado con lo que pasó en Valparaíso. Lo mismo en 1906. En 1906 Valparaíso fue totalmente destruido, la parte baja, pero Santiago no tanto. No estoy diciendo que no se va a sentir, pero ya Santiago queda fuera, si lo proyectas desde la zona de la interfaz entre las placas, queda como en la parte trasera. ¿Te das cuenta? Llega hasta como a la Casablanca. No, pero igual nos vamos a asustar. Si aquí llueven 5 milímetros y nos asustamos, imagínense si, o sea, vamos a ser siempre un poco más sensibles en la zona interior. Y siempre van a haber edificios mal construidos de repente, ¿no es cierto? O puentes mal destruidos, y como hay tanta infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese es el tema. Estamos preocupados y estamos trabajando. Tenemos proyectos de investigación funcionando en torno a esos eventos. Hay un grupo bien potente aquí en Valparaíso, con la Universidad de Santa María, la Universidad de Valparaíso, mi universidad, la Católica de Valparaíso, ¿no es cierto? Gente que trabaja en el tema de tsunami, algunos de ellos lamentablemente son modeladores, pero... ya tomarán la pala ya algún día, ya llegarán a la pala. Así que eso, pues en eso estamos, tratando de proyectar, digamos, de qué podemos esperar para acá, para Chile Central, en el futuro. Oye, Marco, es tremenda esta conversación porque nos deja mucho de reflexionar sobre el tiempo también, sobre cómo uno va entendiendo lo que fue pasando antes para poder proyectar bien el futuro, y que como las escalas de tiempo son tan distintas, finalmente lo que termina cambiando somos nosotros, nuestras propias decisiones de qué estamos haciendo, cómo estamos tomándonos el espacio mientras vienen los terremotos, que obviamente van a venir sin que les va a dar lo mismo si nosotros estamos aquí o no. Ahora,
Bueno, te queremos agradecer un montón, Marco, por esta conversación, por este viaje a través del tiempo y el espacio, porque hemos pasado hasta por varios continentes. Y por cierto, te dejamos muy invitado para otro programa porque hay más preguntas que tenemos que hacerte, sobre todo hablando de Chile Central también. Así que quedamos muy atentos también a los que vayan dando los resultados de las nuevas investigaciones y conversamos en un futuro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día, Marco. Ya pues, Cristian, Víctor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor, y nos seguimos viendo en otra oportunidad. Saludos a todos y nos vemos en el próximo capítulo también en 2 jueves más. Así que muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Gracias, profesor, y hasta luego, don Cristian. Chao, chao. Chao, chao a todos. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a Marco Cisternas por acompañarnos y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!